Bienvenidos de nuevo a su canal de Noticias del Corazón, donde siempre tenemos el café caliente y los rumores más jugosos listos para ustedes. Soy tu nombre y hoy, prepárense porque vamos a hablar de algo que si son tan fans como yo de las telenovelas turcas, les va a dejar con la boca abierta. Porque sí, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci-Kuş, esa química que traspasó la pantalla y que, durante un tiempo, nos hizo soñar con un romance de cuento de hadas en la vida real. Bueno, agarren sus palomitas, porque la noticia que les traigo hoy, 13 de mayo de 2025, podría cambiar todo lo que creían saber sobre ellos. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, o si son de los que se olvidan, que sé qué pasa, corran a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso, porque aquí siempre tenemos las últimas noticias, los rumores más calientes y por supuesto, nuestras propias teorías conspirativas sobre el mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta familia, pues ya saben, déjenme un like gigante para saber que les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasión, talento y sobre todo, muchísimas especulaciones. Desde que terminó Erkenci-Kuş, los fans hemos estado divididos, unos aferrados a la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, otros más realistas, o tal vez más pesimistas, que creen que lo suyo fue solo una actuación magistral. Pero hoy, la balanza podría inclinarse de nuevo hacia el lado de la esperanza. Porque según fuentes muy cercanas a ambos actores, y cuando digo muy cercanas, me refiero a gente que trabaja directamente con ellos, así que confíen en mí, Can y Demet han sido vistos juntos, y no precisamente en un contexto profesional. Sé lo que están pensando, pero si siempre coinciden en eventos y galas. Y tienen razón. Pero esta vez es diferente. No se trata de una alfombra roja, ni de una rueda de prensa. Se trata de encuentros discretos en lugares apartados, lejos de las cámaras y de los paparazzi. La primera pista nos llega desde Roma, la ciudad donde Can Yaman ha estado viviendo y trabajando en los últimos años. Varios testigos afirman haber visto a Demet llegar al aeropuerto y ser recibida por un hombre que, aunque llevaba gorra y gafas de sol, fue identificado como Can por su inconfundible altura y su peculiar forma de caminar. Imaginen la escena. Demet llegando a Roma, cansada del viaje y Can esperándola con una sonrisa. ¿Será que la invitó a pasar unos días juntos? ¿Estarán planeando algún proyecto secreto en Italia? Las preguntas se multiplican como conejos. Pero la cosa no termina ahí. Días después, ambos fueron vistos cenando en un restaurante muy exclusivo a las afueras de la ciudad. Un restaurante conocido por su discreción y por ser el favorito de muchas celebridades que buscan un poco de privacidad. Por supuesto, no hay fotos de este encuentro. Los dueños del restaurante son muy celosos de la intimidad de sus clientes. Pero la camarera que los atendió, una chica joven y muy habladora, no pudo resistirse a contarle a una amiga, que a su vez, me lo contó a mí, que Can y Demet se veían muy cómplices y que en varias ocasiones, se tomaron de la mano por debajo de la mesa. Detengan las rotativas. ¿Tomados de la mano? Eso ya es otro nivel. Eso ya no es una simple amistad. Eso huele a romance a la legua. Pero esperen, que aún hay más. Porque resulta que justo después de su escapada a Roma, Demet publicó en su cuenta de Instagram una foto de ella misma en un lugar que, según los expertos en localizaciones, es muy similar a un parque cercano a la casa de Can en la capital italiana. ¿Casualidad? No lo creo. Demet es una maestra en el arte de dejar pistas a sus fans. Sabe perfectamente que cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro. Así que si publicó esa foto, es porque quería que la viéramos. Quería que supiéramos que estaba cerca de Can. Ahora bien, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué no hacen público su reencuentro? Aquí es donde tengo algunas teorías que quiero compartir con ustedes. La primera teoría es que ambos están siendo muy cautelosos porque quieren proteger su privacidad. Recordemos que su relación durante Erkenci-Kuş fue un auténtico torbellino mediático. La presión de los fans, los rumores constantes, las críticas. Todo eso pudo haber afectado su relación. Tal vez ahora quieren tomar las cosas con calma, sin la mirada constante del público. La segunda teoría es que están negociando algún proyecto juntos.
Tal vez una nueva serie, una película o incluso una obra de teatro. Y como parte de la estrategia de marketing, quieren generar expectación con este reencuentro secreto. ¿Se imaginan el revuelo que causaría el anuncio de una nueva colaboración entre Khan y Demet? Y la tercera teoría, que es la que más me gusta, es que simplemente se están dando una segunda oportunidad. Que el tiempo que han estado separados les ha servido para madurar, para reflexionar sobre lo que quieren y para darse cuenta de que, a pesar de todo, siguen sintiendo algo muy especial el uno por el otro. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir ha revolucionado las redes sociales. Los fans están enloquecidos compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. El hashtag #Caniden volvieron trending topic mundial. Y no es para menos. Can y Demet son dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Su talento, su carisma y su innegable química los han convertido en un fenómeno global. Y su historia de amor, real o ficticia, sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Así que, mis queridos chismosos, estemos atentos a las próximas noticias. Porque si mis fuentes no me fallan, esto es solo el principio de una nueva y emocionante etapa en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Y hasta aquí el chisme de hoy. Hemos hablado de Can Yaman y Demet Özdemir, su misterioso reencuentro en Roma y las posibles razones detrás de este secreto. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, pero donde hay humo, hay fuego, ¿no creen? Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet han vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Cuál es su teoría sobre este reencuentro? Déjenme sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, aquí siempre tenemos el café caliente y los rumores más jugosos listos para ustedes. Hasta la próxima. ***, pero esperen, mis chismosos adictos, que la cosa se pone aún mejor. Porque después de revisar más a fondo mis fuentes, y de hacer algunas llamadas estratégicas, gracias a mi informante infiltrada en el equipo de maquillaje de Demet, tengo más detalles jugosos que compartir con ustedes. Prepárense porque esto es dinamita, ***. Primero, profundicemos en el tema de la escapada a Roma. Según esta informante, Demet no viajó sola. Oh, no. Estaba acompañada de su asistente personal, Ayşe, quien aparentemente es una experta en mantener secretos y en despistar a los paparazzi. Ayşe se encargó de reservar los vuelos, el hotel, uno pequeño y boutique, lejos de las multitudes, y de organizar la logística del viaje. La idea era que todo pareciera un viaje de trabajo ordinario. ¡Qué astuta! Pero aquí viene lo bueno. Ayşe no solo estaba allí para proteger la privacidad de Demet, sino también para ayudarla a prepararse para los encuentros con Can. Mi fuente me dice que Ayşe llevaba en su equipaje un arsenal de ropa elegante, maquillaje y accesorios, por si acaso Demet decidía tener una cena romántica o una cita improvisada con su antiguo amor. Eso sí que es estar preparada para cualquier eventualidad. Y hablando de cenas románticas, parece que la cena en el restaurante exclusivo no fue la única. Testigos afirman haber visto a Can y Demet disfrutando de un picnic en un parque cercano al Coliseo, compartiendo gelato en una heladería artesanal y paseando por las calles empedradas del Trastevere, como dos turistas enamorados. ¡Ah, qué romántico! Ahora, pasemos al tema del proyecto secreto. Como les comenté antes, una de las teorías es que Can y Demet podrían estar negociando una nueva colaboración profesional. Pues bien, según mi fuente en la industria cinematográfica turca, hay varios productores interesados en reunirlos en la pantalla. De hecho, me dicen que hay dos proyectos en particular que podrían concretarse en los próximos meses. El primero es una película romántica ambientada en Estambul, dirigida por un aclamado director turco. La trama gira en torno a dos jóvenes que se enamoran en medio del caos de la ciudad y que deben luchar contra viento y marea para estar juntos. Suena a un papel hecho a la medida para Can y Demet. El segundo proyecto es una serie de televisión de época, ambientada en el Imperio Otomano.
En esta serie, Kan interpretaría a un valiente guerrero y Demet a una hermosa princesa que se enamoran en secreto. Imaginen los vestuarios, los decorados y la tensión dramática. Sería un éxito asegurado. Pero, ¿por qué tanto secretismo si están negociando estos proyectos? Bueno, aquí es donde entra en juego la estrategia de marketing. Los productores quieren mantener en secreto la participación de Kan y Demet hasta el último momento, para generar la máxima expectación y sorpresa entre los fans. Quieren que el anuncio oficial de su nueva colaboración sea un auténtico bombazo mediático. Y vaya que lo sería. Ahora hablemos de la teoría que más nos emociona a todos, la de la segunda oportunidad en el amor. ¿Será que Kan y Demet han decidido darle una nueva oportunidad a su relación? Bueno, según mi informante más confiable, gracias, querida amiga, la respuesta es: tal vez. Me explico. Mi fuente me dice que, durante su escapada a Roma, Kan y Demet tuvieron largas conversaciones sobre su pasado, su presente y su futuro. Hablaron de los errores que cometieron en el pasado, de las presiones que sufrieron durante su relación y de lo mucho que se extrañaban. Aparentemente ambos se dieron cuenta de que, a pesar de todo, siguen sintiendo una fuerte conexión el uno por el otro. Pero también son conscientes de los desafíos que implica una relación pública y de la necesidad de proteger su privacidad. Por eso han decidido tomarse las cosas con calma y ver qué pasa. Quieren conocerse de nuevo, sin la presión de las cámaras y de los fans. Quieren construir una base sólida para su relación, basada en la confianza, el respeto y el amor verdadero. ¡Qué bonito! ¿No les parece que esta es la historia de amor que todos estábamos esperando? Pero esperen, que aún hay más. Porque, como buena chismosa que soy, también he estado investigando sobre la vida amorosa de Kan y Demet después de su separación. Y déjenme decirles que hay algunos detalles interesantes que vale la pena mencionar. Después de terminar el Kenzikus, Kan Yaman se mudó a Italia y se enfocó en su carrera internacional. Tuvo algunas relaciones fugaces con modelos y actrices italianas, pero ninguna de ellas llegó a consolidarse. Parece que Kan nunca pudo olvidar a Demet. Por su parte, Demet Özdemir también tuvo algunas relaciones después de su separación de Kan. Estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio duró apenas unos meses. Según los rumores, Demet nunca superó su amor por Kan. Así que, mis queridos chismosos, todo parece indicar que el destino está empeñado en juntar a Kan Yaman y Demet Özdemir. Tal vez su historia de amor no fue perfecta la primera vez, pero tal vez ahora, con más madurez y experiencia, puedan construir una relación duradera y feliz. Y hasta aquí el chisme de hoy. Espero que hayan disfrutado de todos estos detalles jugosos y que estén tan emocionados como yo con la posibilidad de que Kan y Demet vuelvan a estar juntos. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, pero donde hay humo, hay fuego, ¿no creen? Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kan y Demet han aprendido de sus errores del pasado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla y en la vida real? ¿Cuál es su teoría más loca sobre este reencuentro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, aquí siempre tenemos el café caliente y los rumores más jugosos listos para ustedes. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y no olviden, sigan soñando con el reencuentro de Kan y Demet, porque en el mundo del espectáculo, todo es posible. Ciao.